En la provincia de Gerona, bañada por el mar Mediterráneo, se encuentra una de las costas más hermosas de la geografía española. Es la Costa Brava, y a su litoral, de gran belleza natural, se unen un sinfín de pequeñas y preciosas poblaciones de origen medieval que se esconden entre pinares y calas tranquilas. La estructura de estas poblaciones medievales tiene frecuentes coincidencias. En casi todas se encuentran torres de vigilancia que también pueden verse a lo largo de la costa, fuera de los núcleos urbanos. Eran atalayas desde las que vigilar la llegada de barcos piratas. Cuando avistaban alguno, encendían hogueras que eran visibles desde las torres de las poblaciones y los habitantes tenían tiempo de preparar la defensa o ponerse a salvo. Murallas como esta, del precioso municipio de Pals, demuestran la necesidad constante que tenían sus habitantes de rechazar incursiones hostiles. Al igual que la cercana Bagur, Pals conserva el sabor de sus primeros tiempos medievales. Las casas de piedra, las torres de vigilancia, las murallas y las callejuelas empedradas escondidas en la sombra reciben al viajero con un aire distinto, fresco, antiguo. Aunque la población se ha restaurado recientemente, se han respetado hasta el extremo sus orígenes, consiguiéndose la recuperación no solo de las casas y calles, sino del ambiente tranquilo, casi irreal, que nos transporta en el tiempo hasta la Edad Media. Las pequeñas poblaciones medievales como Bagur o Pals nos sirvieron como introducción de una nueva etapa de la ruta alternativa. Una etapa que comenzaba al amparo del mágico Mediterráneo, en una costa pintoresca salpicada de calas diminutas, pinares cerrados y acantilados esculpidos por la fuerza del mar. La Costa Brava. Escondido en uno de los escarpados relieves del litoral, conocido como Punta de Smuts, se levanta el parador de turismo Costa Brava. A sus pies, el mar entra en una pequeña bahía formando una cala maravillosa que convierte al parador en el lugar perfecto para instalarse mientras se recorren los alrededores. Para el equipo de la ruta alternativa, resultaba el alojamiento perfecto mientras cumplíamos los distintos objetivos que nos habíamos marcado en la Costa Brava. Además, pudimos aprovechar la privilegiada situación del parador para relajarnos y darnos un baño reconfortante. El parador Costa Brava se levanta sobre la tranquila playa de Aiguablava. El edificio, de altura moderada, está inmerso en un bosque denso y tupido que lo oculta casi completamente, dando así prioridad a los evidentes valores naturales. La pequeña bahía, que alterna pinos, playa y un mar de aguas cristalinas, es la meta de los amantes de distintos deportes acuáticos que diariamente llegan hasta aquí para disfrutar de sus aficiones. Pero nosotros habíamos decidido practicar otro deporte algo menos conocido y desde luego bastante más espectacular. Cerca de Aiguablava se encuentra el Centro de Paracaidismo Costa Brava,
y aunque éramos absolutos neófitos en el salto con paracaídas, decidimos apuntarnos a unas clases y aprender con ellos la inigualable experiencia de un salto al vacío. La emoción estaba garantizada. Acompañados de verdaderos especialistas y de expertos monitores que nos guiarían en nuestro primer salto, subimos a la avioneta algo inquietos. Pero pronto íbamos a descubrir que las posibilidades de diversión, de emoción y de belleza plástica no conocen límites en este inusual deporte. Íbamos a entrar en un mundo distinto a todo lo que conocíamos hasta entonces. De hecho, por primera vez íbamos a volar. Después de observar las evoluciones maravillosas de los especialistas en distintos tipos de salto, nos llegó el turno a nosotros. El salto de los principiantes se hace acompañado de 2 monitores del club que controlan todos los movimientos de la caída, de forma que se está seguro en todo momento. Además, existe la posibilidad de saltar en tándem con uno de los experimentados profesores, tal y como lo hizo uno de nuestros compañeros de vuelo, sin que sus 62 años de edad le arredraran en absoluto. Así, el deporte del paracaidismo se hace seguro y uno puede disfrutar de sentirse pájaro por unos minutos y jugar a volar en la inmensidad solitaria del cielo.
Después de volar por el cielo gerundense, nuestro siguiente objetivo nos iba a llevar al que podríamos considerar el extremo opuesto. Cerca de Aiguablava, a escasa distancia del litoral, las Islas Medas es uno de los mejores lugares de la costa española para la práctica del buceo. Como en tantas otras ocasiones, las inmersiones las realizamos asesorados y acompañados de nuestro amigo Paco Candela, un experto buceador y cámara submarino que rodaría nuestro descenso hasta los fondos feraces de las Medas. El medio marino es aquí excepcionalmente rico debido a la coincidencia de dos factores principales. Por un lado está la proximidad de la costa, donde desembocan los ríos Fluvià y Ter, que aportan materia orgánica. Por otro, el sentido de circulación oceánica que aporta aguas del lejano Ródano y de los ricos fondos marinos. El resultado es una explosión de vida que queríamos conocer. Estábamos a punto de entrar en los dominios silenciosos del mar. La topografía accidentada del Ventos de las Medas y los diferentes fondos con que cuenta crean gran variedad de hábitats distintos que encierran a su vez distintas especies. Millares de gorgonias y otros corales tapizan las paredes rocosas del fondo, convirtiéndolo en una selva extraña de movimientos suaves. Es el reino de los antozoos, los animales flor, las criaturas diminutas cuyas colonias tantas veces se confunden con plantas submarinas. Entre estos extraños animales gregarios destaca el coral rojo, cuyas colonias fueron expoliadas durante años y que hoy se recuperan lentamente al amparo de las leyes que declararon las Medas Reserva Natural Submarina. En un conjunto de ecosistemas tan ricos, las distintas especies de peces son fáciles de encontrar, aun cuando visten un camuflaje tan efectivo como el de este cabracho, que con sus espinas venenosas levantadas nos advierte que estamos acercándonos demasiado. Junto con el área colonizada por los corales, las Medas cuentan con otros atractivos paisajes submarinos. Uno de ellos, reservado para aquellos que no sufran claustrofobia, es el de las cuevas. Cientos de peces nadan en la penumbra de las muchas cuevas y galerías del fondo irregular de las Medas. Grandes meros se ocultan al buceador, todavía temerosos de los hombres que hasta la creación de la reserva bajaban con sus arpones ansiosos de capturas. Es un laberinto por el que se pasa flotando, escoltado por curiosos raspallones, sargos y mojarras. En algunas cuevas, otros animales más impresionantes salen a recibir a los buceadores. En este caso es un congrio que acude curioso a ver quién ha entrado en su reino particular. Es una criatura fascinante, pero puede resultar peligrosa, por lo que los buceadores no le pierden de vista mientras son sometidos a un intenso examen. Después de los emocionantes momentos en la oscura cueva del Congrio, regresamos sin prisa al mundo de la superficie a través de galerías y arcos rocosos, escoltados siempre por nuestro cortejo de peces. Una vez más, el tiempo se nos había escapado de las manos.
nuestro paso por los fondos vivos de las Medas nos había dejado unas intensas ganas de volver. Desde las Islas Medas pusimos rumbo sur. Habíamos visto uno de los fondos submarinos más hermosos de la península y ahora nos dirigíamos a una de las ciudades más emblemáticas e interesantes de la misma, Barcelona. El asentamiento urbano en la actual ciudad de Barcelona tiene su origen en la influencia que ejerció sobre las tribus indígenas la fundación griega de Ampurias, hoy Gerona, a mitad del siglo VI. Hoy Barcelona es una ciudad grandiosa, cosmopolita, salpicada de bellísimos monumentos antiguos y de modernas obras arquitectónicas dedicadas al arte y la cultura. La ciudad cuenta con innumerables alicientes para el viajero que quiera conocerla. Hay lugares para la historia, el arte, la diversión y el deporte. Algunos de ellos cargados, por cierto, de gratos e inolvidables recuerdos. El Estadio Olímpico de Montjuïc estará cubierto para siempre por el recuerdo mágico de la Olimpiada de 1992, una Olimpiada encabezada por la bandera de la fraternidad y la paz entre los pueblos. Pero el equipo de la ruta alternativa tenía un objetivo diferente, centrado en una parte de la historia de la ciudad que por desgracia permanece generalmente en el olvido, porque poca gente conoce que Barcelona tuvo un importante papel en la España judía. En la colina de Montjuïc, que debe precisamente su nombre, Mons Judaicus, a los judíos, íbamos a comenzar nuestro recorrido por los restos de esta historia que, aunque olvidada, ha dejado importantes testimonios para quien quiera recuperarla. La comunidad judía de Barcelona llegó a ser la más numerosa de España tras la llegada de exiliados franceses en 1306. Pero las primeras noticias sobre la presencia de judíos en la ciudad se remontan al año 876 y desde entonces comenzó su contribución a engrandecer y mejorar la ciudad. En Barcelona había dos barrios judíos, el Call Mayor y el Call Menor. El primero de ellos, el Call Mayor, estaba dentro de las murallas y hoy se corresponde con el conocido como barrio gótico. Su arteria principal era la calle de Sant Domènec del Call, que aún conserva su nombre. En el número 7 de esta calle, donde ahora se levanta un edificio de apartamentos, se situaba la sinagoga principal. Hoy, el Call Mayor es un lugar tranquilo, de calles estrechas, donde la gente pasea sin prisas, como si entre las antiguas fachadas se hubiera detenido el tiempo. Y de la huella de aquella comunidad hebrea, que tuvo aquí su esplendor entre los siglos XIII y XIV, apenas si quedan algunos vestigios, como la inscripción que en el número 1 de la calle Marlet pasa desapercibida a los tranquilos paseantes. El Call Menor, por su parte, se realizó como ampliación del anterior, fuera de las murallas de la ciudad. Este segundo barrio judío ha desaparecido casi en su totalidad y lo único que nos ha llegado hasta nuestros días, de aquellos tiempos de esplendor hebreo, es el lugar donde se encontraba la sinagoga y que hoy ocupa la iglesia de Santiago. Por último, visitamos la Plaza del Rey, donde se celebró el primer auto de fe de la Inquisición de Barcelona en 1488, pocos años antes de que se firmara la triste orden de expulsión de todos los judíos españoles no conversos.
La plaza cuenta con edificios de singular relevancia histórica. El Palacio Real Mayor, por ejemplo, fue el lugar donde los reyes católicos recibieron a Colón a su regreso de las Indias y se construyó sobre las murallas que guardaban la antigua ciudad de Barcelona. Están además el Museo de Historia de la ciudad, donde se guarda un modelo de los antiguos baños judíos, y el Palacio del Lugarteniente del Rey, que alberga el archivo de la Corona de Aragón. Después de recorrer la Barcelona judía, aún nos quedaba una visita que hacer antes de seguir ruta, y una visita a la esencia misma de esta bella ciudad. Las Ramblas de Barcelona son la síntesis popular de esta ciudad de mil caras. Es una manifestación del aire cosmopolita y abierto de sus gentes, de su poder creativo, de la diversión y el arte que se manifiestan espontáneamente en plena calle. A punto de dejar Barcelona, un recorrido por las Ramblas nos dio la mejor de las despedidas, antes de seguir camino en nuestra octava ruta alternativa hacia el Parque Natural del Delta del Ebro. Una despedida simpática que, como suele sucederle al visitante, nos dejó Barcelona prendida en el recuerdo. El Ebro tiene una cuenca de 85.500 kilómetros cuadrados y 928 kilómetros de recorrido. Pero paradójicamente no cuenta con el caudal que harían sospechar estas cifras debido a las áreas semidesérticas que lo circundan y al intenso aprovechamiento de sus aguas por parte del hombre. Aún así, entre los siglos XIV y XVIII se formó un delta en su desembocadura que se ha convertido en la más importante y extensa zona húmeda de Cataluña, el delta del Ebro, nuestro siguiente destino. Las tierras de aluvión que arrastra el Ebro, la mezcla de aguas saladas y dulces y la influencia climática del Mediterráneo han dado lugar a un oasis de vegetación somera salpicado de lagunas y canales. El delta del Ebro está formado principalmente por limos. En la costa, formando cordones dunares y largas playas, predominan las arenas finas y blancas, mientras que en el interior son las turbas las que toman el relevo a la arena. Es precisamente en el interior donde se extienden grandes zonas de cultivo, principalmente arrozales. El cultivo de arroz fue introducido aquí por los agricultores valencianos y ampurdaneses a finales del siglo XIX y hoy supone la punta de lanza de la agricultura de la zona. La riqueza de este medio natural permite la vida de muchas especies animales que encuentran refugio y alimento entre los carrizales, las lagunas y la franja costera. Son muchas las especies que viven aquí. Hay invertebrados muy numerosos, peces de distintas clases, reptiles y anfibios que aprovechan el abundante agua del delta y mamíferos pequeños que se esconden entre las densas cañas. Pero de todos los animales del delta, son las aves las que tienen mayor representación e importancia. Todos y cada uno de los hábitats del delta han sido colonizados por distintas especies de aves. Hasta el momento se han contabilizado 314 especies distintas, la mayoría de las cuales
son, como era de esperar, aves acuáticas. Más de 30.000 parejas de acuáticas se reproducen en el delta y llegan a invernar cerca de 180.000. No es de extrañar, pues, que este parque sea la segunda zona española de invernada de acuáticas y el segundo humedal mediterráneo después de la Camarga francesa. Cada hábitat cuenta con sus animales correspondientes. La evolución les ha dotado de armas adaptativas particulares, de forma que cada especie puede sacar provecho de una zona determinada sin competir con sus especies vecinas. El delta es un buen lugar para contemplar la diversidad de esta estrategia evolutiva. En especial, si nos fijamos en la forma y el uso que hacen de los picos las distintas especies de aves. En la arena que bañan las olas, los correlimos se afanan por capturar los pequeños invertebrados que esconde la arena. Para ello cuentan con un pico largo y puntiagudo que les permite perforar el sustrato. Al aguzarse, el pico ha perdido su robustez, pero los correlimos comen en arenas blandas recién empapadas por las olas, por lo que no necesitan picos más fuertes. El caso del vuelvepiedras es diferente. Su alimento lo encuentra volteando las pequeñas piedras de la orilla, de ahí su nombre, por lo que necesita un pico más corto pero más robusto que los correlimos. Esta poderosa herramienta le permite además romper la coraza de pequeños invertebrados como estos balanos adheridos a una piedra. Hay también especies que han unido la robustez del pico con una considerable longitud y agudeza del mismo. Este es el caso de la garceta, que lo utiliza a modo de arpón para capturar los peces de los que se alimenta. Los patos tienen un pico plano y ancho bien distinto que les permite triturar pequeños cangrejos y caracoles, capturar pececillos y cribar el limo fangoso del fondo de las charcas. La aboceta, por el contrario, tiene un pico estrecho y largo, curvado hacia arriba en el extremo, para peinar las aguas someras y los limos con movimientos pendulares de la cabeza y así conseguir atrapar pequeños crustáceos. Entre todos los picos, quizás sea este, el de los flamencos, el más especializado. Tiene en su interior unas laminillas filtradoras y con ayuda de la lengua captura diminutas artemias y camarones de forma similar a como las grandes ballenas consiguen el krill. Para atrapar a los invertebrados del fondo, realizan esta cómica danza removiendo el fango de forma que el alimento llegue fácilmente hasta su pico. Desde el delta del Ebro dejamos la costa siguiendo la dirección del río hasta llegar a la preciosa población de Alcañiz, ya en la provincia de Teruel. Alcañiz, antigua capital administrativa del Bajo Aragón, es una localidad de antiquísimo pasado. Sobre sus casas bajas, afortunadamente conservadas, destaca la monumental colegiata de Santa María la Mayor, un templo barroco de cuidada ornamentación exterior. Junto con ella, la lonja o loggia gótica, antiguo centro neurálgico de la economía de Alcañiz, situado en la Plaza Mayor, es un lugar de visita obligada para el viajero. En esta comarca del Bajo Aragón existen pruebas de la presencia de población íbera en el siglo VI a.C. Muy cerca de Alcañiz, junto al hermoso pueblo de Calaceite, existen numerosos yacimientos arqueológicos que demuestran esta habitación de los íberos. De todos ellos, el de Cabezo de San Antonio, uno de los poblados íberos mejor conservados, permite adivinar cómo debieron ser las primeras poblaciones de estas tierras austeras. Los historiadores romanos Tito Livio y Apiano mencionaron en sus crónicas la ciudad íbera de Anitorgis y tal vez sea esta la antepasada de la actual población de Alcañiz.
Vista desde las afueras, la ciudad parece una fortaleza vigilada permanentemente por un fabuloso castillo amurallado que perteneció a la Orden de Calatrava y que se eleva sobre el resto de la población, coronando el cerro de Puy-Pinós. El recinto amurallado incluye la antigua fortaleza de los Caballeros de Calatrava, hoy parador de turismo conocido como La Concordia. Visitar el conjunto de la ciudad de la fortificada es uno de los mayores alicientes de Alcañiz. A pocos pasos del parador, que ocupa el Palacio de los Comendadores, se pueden visitar distintas estancias del castillo que esconden interesantes sorpresas de tiempos pasados. En la Torre del Homenaje, del siglo XIV, el visitante puede disfrutar de maravillosas pinturas góticas que nos hablan de los usos y costumbres de aquellos días lejanos en que estas dependencias eran regidas, como el resto de la ciudad, por la poderosa Orden de Calatrava. Dejando atrás Alcañiz, volvimos a las orillas del Ebro para acercarnos a uno de sus embalses que, como el pueblo que lo disfruta, lleva el nombre de Mequinenza. Mequinenza se está convirtiendo rápidamente en una de las principales metas de los pescadores deportivos. Su pantano es el único lugar de España donde puede encontrarse el siluro, un monstruoso pez de origen centroeuropeo cuyo peso puede rondar aquí los 100 kilos, aunque en su país originario supere los 300. Para conocer algo más del magnífico animal e intentar su captura, teníamos la suerte de contar con nuestro amigo Marcos Calleja, un magnífico pescador que conoce estas aguas como nadie y un verdadero experto en la biología y costumbres del siluro. Guiados por Marcos, que puso amablemente su equipo a nuestra disposición, salimos de inmediato a reconocer el área y hacer los primeros lances. Para esta primera navegación, Marcos nos llevó aguas arriba de la población, donde abunda la pesca del black bass y la lucioperca, dos especies distintas al siluro, pero como este, introducidas. Las orillas cómodas del embalse son lugar adecuado para buscar estas dos especies de depredadores. Los troncos sumergidos, cuyas ramas asoman sobre el agua, indican lugares donde los peces se parapetan y esconden a la espera de presas confiadas que se les acerquen. La lucioperca, o sandra, como aquí la conocen, originaria del nordeste europeo, es un precioso animal de gran interés deportivo y gastronómico. Pero es este otro, el black bass, que llegó a España procedente de los Estados Unidos, el que mayor pasión despierta entre los pescadores. Escondido en el fondo, mimetizado con el suelo y las algas, el black bass espera. Es un poderoso predador que ataca a otros peces menores con inusitada agresividad. Sus enormes mandíbulas, en América se le apoda boca grande, engullen con facilidad peces de buen tamaño, y es por esta razón por la que se le tienta con cebos artificiales que imitan toda suerte de pequeños animales. Muy bien. Siguiendo los consejos de Marcos, cuyos cebos de vinilo resultan infalibles con estos peces, comenzamos los lances aprendiendo de su maestría. No íbamos a tardar mucho en comprobar cómo su larga experiencia daba merecidos resultados. Las luciopercas y los black bass sirvieron de preparación para la pesca del siluro, un animal del que Marcos nos puso en antecedentes. El siluro vino del Danubio y fue introducido en Mequinenza. Ha sido beneficioso y en la pesca deportiva ha representado un espectacular boom. Los siluros del Ebro han dado la vuelta al mundo y hoy día en Europa, en cualquier publicación especializada de
de pesca en Holanda, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, tienes en primera página de todas las principales revistas el siluro del Ebro. Y esto los españoles lo tienen que saber. La picada de un siluro es una experiencia inolvidable. Los consejos y generosidad de nuestro amigo Marcos nos permitían sentir ahora la emoción de tener al otro lado de la línea al poderoso adversario de Mequinenza. Ya lo creo. La lucha con uno de estos poderosos siluros puede alargarse durante más de una hora, dependiendo del tamaño y peso del pez. En todo momento, la línea debe permanecer tensa, porque tras los primeros arranques, los siluros parecen cesar en su empeño, y es cuando el pescador se relaja creyéndose vencedor, cuando el siluro parece recobrar sus energías y rompe la línea con un nuevo y potente arranque. Por fortuna, en esta ocasión Marcos estaba cerca y nos fue aconsejando cómo llevar a cabo la recuperación. Por fin, después de 3/4 de hora de lucha, el poderoso animal asomó sobre la superficie. Una vez más, nuestro amigo nos advirtió: cuando el siluro asoma por primera vez, hay que darle un pequeño golpe para ver si está vencido o es únicamente otro ardid del pez para que el pescador baje la guardia. Cuando el siluro estuvo agotado, pudimos por fin acercarlo a la barca. Con un considerable esfuerzo, Marcos lo izó a bordo. Era un animal de tamaño medio, de alrededor de 40 kilos, cuyo extraño aspecto nos dejó fascinados. La forma fusiforme de su cuerpo verde, la boca ancha y poderosa y los barbillones sensitivos útiles para nadar en las aguas turbias del fondo del pantano le daban una apariencia sobrecogedora. Si un juvenil como este había presentado tal batalla, ¿cómo sería un lance con un adulto de 100 kilos? Agradecidos por la noble lucha que había prestado, y al igual que hiciéramos con Lucio Percas y Black Bass, devolvimos el siluro al agua, dejando su pelea grabada en nuestro recuerdo de forma indeleble. Y en el recuerdo del equipo, esperando volver a pescar con él pronto, quedó igualmente la imagen de Marcos, el pescador de las aguas de Mequinenza. Amanece en la laguna de Gallocanta, en la frontera entre Zaragoza y Teruel. Grandes concentraciones de aves forman rosarios en el cielo encendido, indicando que una actividad singular se está desarrollando en la zona. Es el espectáculo que todos los años en el mes de noviembre organizan las grullas que llegan a Gallocanta desde lejanos puntos de Europa para reponer fuerzas en su larga migración hacia los cuarteles de invierno en el sur de España y norte de África. La laguna de Gallocanta, siguiente parada en esta octava ruta alternativa, es una zona húmeda de importancia internacional. Su especial geología y su singular génesis le otorgan un ambiente único solo comparable a ciertas lagunas de las altas mesetas de Persia y Anatolia. Aquí, aunque se llegan a citar más de 250 especies de vertebrados, el protagonismo lo tienen las grullas, que en sus paradas pre- y postnupciales llegan a Gallocanta formando una colonia que ha llegado a tener más de 60.000 ejemplares.
Pese a su modesta apariencia, en mitad de paisajes ralos y desolados, la trascendencia de Gallocanta va más allá de nuestras fronteras. La laguna es un punto clave para la conservación de las grullas de todo el paleártico occidental. Desde todos sus cuarteles de cría en el noroeste europeo, las grullas llegan a Gallocanta a reponer fuerzas antes de seguir camino hacia sus áreas de invernada. Y de igual forma pararán aquí en su viaje de retorno hacia el norte al meterse la primavera. Las grullas pasan la mayor parte del día comiendo en los campos de cultivo, que ven compensadas sus pérdidas con la llegada de fondos europeos destinados a la protección de estas aves. En esta búsqueda de comida fácil en los campos recién sembrados, las grullas pueden alejarse varios kilómetros de sus dormideros y se extienden dentro del área de la reserva, salpicando los campos de toda la zona. Cuando llegan aquí, en su ruta hacia el sur, están próximas a empezar su periodo de celo anual, y algunos individuos ejercitan esbozos de lo que será su llamativa parada nupcial. Es frecuente ver grupos de 3 individuos compuestos por 2 adultos y un joven, más desgarbado y aún sin los bonitos colores de sus padres, que es el pollo nacido en los meses de primavera del año anterior. Son la prueba patente y esperanzadora de que la especie continúa en lenta recuperación después de estar amenazada durante años. El hombre, que fue causa de su triste declive, ha unido esfuerzos más allá de las fronteras de los distintos países donde viven las grullas y está consiguiendo que sus colonias aumenten poco a poco el número de sus miembros. Al atardecer, las grullas vuelven a sus dormideros en las orillas de la laguna. Grandes filas se forman entonces, tal y como sucede cada amanecer, y Gallocanta adquiere su máxima belleza con uno de los espectáculos más impresionantes que la fauna silvestre ofrece todavía en la desarrollada e industrializada Europa. Dejando atrás Gallocanta, salimos de Zaragoza y entramos en la provincia de Guadalajara para admirar una pequeña ciudad enclavada en la orilla izquierda del río Henares, Sigüenza. En esta ciudad destacan ya desde lejos 2 edificios principales. El primero es este, que pese a su aire de fortaleza es la catedral, el edificio artístico más importante de la provincia. Recorriendo sus 3 naves de influencia cisterciense, se llega a la capilla de los Arce, en La Girola, donde descansan los restos de Martín Vázquez de Arce, conocido como el Doncel de Sigüenza, muerto a manos de los moros cuando trataba de socorrer a su señor, el duque del Infantado. La escultura de alabastro, considerada como una de las mejores de Europa, es de autor desconocido, lo que llevó a Ortega y Gasset a concluir: nadie sabe quién es el autor de la escultura. Por un destino muy significativo, en España todo lo grande es anónimo. El segundo edificio importante de la villa es un alcázar edificado entre los siglos XII y XV que domina la ciudad desde lo alto de un cerro. Este castillo medieval, recientemente restaurado, es hoy el parador de turismo de Sigüenza y no ha perdido nada de su ambiente de la Edad Media. El ahora parador de turismo fue desde sus orígenes castillo visigótico, alcazaba árabe
y tras la Reconquista en el año 1122, residencia de los obispos de Sigüenza. En su magnífico restaurante, situado en un salón abovedado, decorado al más puro estilo medieval, se puede degustar lo mejor de la gastronomía local y regional. La sofisticación y variedad de los platos sorprende a los comensales. Hay suaves entrantes, guisos elaborados y deliciosos asados, especialidad de la región, entre los que destaca el cabrito. Un surtido de diferentes postres puso el punto final a tan variada y suculenta cena, demostrándonos que la gastronomía en el Parador era acorde con el ambiente esmerado que rodea al comedor y en general a todo el conjunto del precioso castillo. Estábamos a punto de concluir esta octava ruta alternativa. Desde Sigüenza, cuyo parador dejamos de madrugada, nos dirigimos a nuestro último destino en esta larga etapa. Como final, habíamos reservado una de las ciudades más bonitas y pintorescas de nuestra geografía, Cuenca. Enclavada en una colina rocosa entre los ríos Júcar y Huécar, sobre cuyas hoces parece suspenderse, Cuenca es una ciudad preciosa de calles estrechas y empinadas y casas de preservada arquitectura medieval. Sus casas colgadas, construidas en el siglo XIV, se han convertido en símbolo de esta población asomada a la hoz del Huécar, donde la naturaleza ha esculpido un paisaje igualmente hermoso en la roca caliza. Roca y ciudad se funden en un ambiente indescriptible y el visitante cree estar viviendo dentro de un precioso cuento medieval. Asomado al abismo de roca, como tantas otras casas pintorescas, el convento de San Pablo, hoy parador de turismo, iba a ser nuestra meta final en esta etapa. También aquí nos esperaba una degustación gastronómica de la región, pero esta vez con una sorpresa adicional realmente grata. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Las voces de los frailes y el ambiente sobrio del comedor se fundieron transportándonos en el tiempo a los años lejanos de la Edad Media. Solo Dios basta, solo Dios basta. Quien a Dios tiene, nada le falta. La riqueza gastronómica pasó a segundo término. Podíamos vivir la historia de la ciudad, el ambiente de sus lejanos orígenes medievales. Sumidos en la ensoñación y relajados tras la larga etapa recorrida, dejamos viajar nuestras mentes y nos fundimos con el espíritu acogedor que baña la ciudad de Cuenca.